Bueno, ¿qué tal? Gracias por conectarse, a los que se conectaron ayer y a las personas que no se han conectado ayer y se han conectado recién hoy. Eh, Empezamos con las clases del examen de grado, ustedes ya saben. Ayer estuvo bastante bueno, hoy tenemos a Pía Fernanda Rivera Lobos, que ahora se las voy a presentar, es una docente de nuestra academia también. Para los que no se conectaron ayer y no nos conocen, una muy pequeña introducción. Somos una academia de capacitación virtual para estudiantes de Derecho, que nuestro lema principal es democratizar la educación y hacerla más accesible para todos y para todas. Por esto mismo, nosotros estamos impartiendo clases gratis del examen de grado, grupales, y la idea es extender estas clases durante todo el año y ojalá con continuidad para poder ayudar a quien lo necesite a rendir su examen de grado, ¿sí? Estas clases son y van a ser siempre gratuitas, ¿sí? Siempre, porque nuestro objetivo es ayudar y colaborar. Entonces, bueno, gracias por estar acá y les voy a presentar a Pía, que es una de nuestras docentes. Su nombre es Pía Rivera Lobos. Actualmente es licenciada en Derecho con alto honor en la Universidad Mayor y cuenta con su práctica aprobada realizada en BIF contra adulto mayor. Se encuentra realizando un diplomado en Derecho de Familia, que ayer Javiera justo dijo que no le gustaba mucho el Derecho de Familia, a Pía sí le gusta, en la Universidad Gabriela Mistral, y cuenta con su empresa jurídica, donde ella se dedica a tramitar causas de manera particular, especialmente del derecho de familia. Pía es una persona que le gusta ayudar mucho a sus compañeros, ya desde la época universitaria, ya estaba incursionando en la docencia, fue ayudante, y también en el ámbito laboral ella ha realizado múltiples capacitaciones a sus compañeros. También Pía se desempeña como docente particular del examen de grado de todas las universidades, así que gracias Pía por estar acá, la verdad que es un honor que nos prestes tu tiempo de manera voluntaria y solidaria. Muchísimas gracias y bueno, te doy la palabra para que vos empecés cuando quieras. Gracias, Pía. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Súper. Sí. Mira, como les comentaba, mi nombre es Pía. Yo la clase de hoy día que les voy a hacer es con respecto a los efectos de la ley. Igual les comento que yo, claro, estudié en la Universidad Mayor, pero mi examen de grado es un poco distinto al que se suele realizar, ya que mi examen es de caso. Es un examen de caso donde nos dan un tiempo para desarrollarlo y después se hace una defensa oral. ¿Ya? Esa es una diferencia, pero yo ahora con esto aquí, con Federica, que me explicó esto y me entusiasmó con este sistema, me preparo para darles las clases como a nivel eh, para todos. O sea, no solamente especificado como yo di mi grado, sino que cómo se da de manera general. ¿Ya? Entonces, voy a comenzar con la presentación. Y las preguntas las va a ir viendo Federica y las va a hacer al final de la presentación para que no vayamos teniendo como interrupción. ¿Ya? Entonces, voy a compartir la pantalla. Se ve perfecto, Pía. Entonces, como les comentaba, para comenzar, la clase de hoy día es con respecto a los efectos de la ley. ¿Ya? Para comenzar, lo primero que tenemos que tener claro es la definición que se da de ley, ya que está regulada en el artículo 1 del Código Civil, que señala que la ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. ¿Ya? Ahora, para estudiar los efectos de la ley los vamos a hacer desde 3 puntos de vista. Los efectos de la ley en cuanto a la sanción, los efectos de la ley en el tiempo y los efectos de la ley en el espacio. ¿Ya? Con respecto a los efectos de la ley en cuanto a la sanción, debemos siempre tener presente que toda norma jurídica es imperativa, puesto que todas contienen una orden. Ahora, para atender, de acuerdo al contenido de las normas, estas se clasifican en imperativas, en prohibitivas y permisivas. De acuerdo a esta clasificación que se hace, es como vamos a establecer la sanción que tiene cada ley. ¿Ya? La sanción en este caso es la consecuencia jurídica que tiene el que infringe la norma por el hecho de haber desconocido esta norma o por haber violado la norma. ¿Ya? Entonces, partimos con las leyes prohibitivas.
Las leyes prohibitivas estas imponen observar un determinado comportamiento negativo, o sea, va a significar una abstención u una omisión, o sea, que no podemos sustituirlo por ningún comportamiento positivo. Tenemos como ejemplo clásico de la ley prohibitiva que está en el artículo 402, que habla sobre la prohibición de donar los bienes raíces del pupilo, aún con previo decreto del juez. Ahora, ¿qué sucede en este caso? El guardador no va a poder transformar esta norma prohibitiva en una conducta positiva, porque no va a poder hacer la donación a uno que obtenga una autorización judicial. ¿Me entienden? Porque aquí tenemos que es un comportamiento negativo. Entonces, con respecto a eso, ya tenemos que la sanción, por la regla general de estas leyes que tienden a resguardar serios y graves intereses morales, el acto va a sufrir la sanción máxima que va a ser la nulidad. ¿Ya? De acuerdo al artículo 10, nos dice que los actos que la ley prohíbe son nulos y de ningún valor, salvo en cuanto designe expresamente otro efecto que el de nulidad para el caso de contravención. ¿Ya? En este caso hablamos de la nulidad absoluta. Tenemos como ejemplo el artículo 1466, que nos habla sobre que hay objeto ilícito en todo contrato prohibido por las leyes, y también el artículo 1682, que también habla del objeto ilícito, que nos señala que la nulidad producida por el objeto ilícito es la nulidad absoluta. ¿Ya? Entonces, hay casos también en que el legislador estima que hay una sanción más adecuada a este tipo de leyes prohibitivas. Uno de esos ejemplos es el artículo 745, que habla sobre los fideicomisos. ¿Qué es lo que dice la ley? El código nos prohíbe constituir 2 o más fideicomisos sucesivos. ¿Ya? En el hecho de que esto suceda, o sea, se establezcan más de 2 fideicomisos sucesivos, la sanción que tiene es la caducidad. ¿Qué significa esto? Que una vez que se adquiere el fideicomiso, por cualquiera de los fideicomisarios que estaban nombrados, se extingue la posibilidad o la expectativa para los otros para acceder a este fideicomiso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este caso no va a ser la nulidad absoluta, sino que la sanción va a ser la caducidad. Con respecto a las leyes imperativas, tenemos que estas leyes corresponden a los que contienen la orden de observar un determinado comportamiento positivo. A diferencia de las prohibitivas, que tienen un comportamiento negativo, las imperativas hablan de un comportamiento positivo, o sea, nos impone el deber de hacer algo, que en este caso, por ejemplo, tenemos como cumplir las determinadas solemnidades en la celebración de un acto jurídico. Estas leyes no cuentan con una sanción determinada, por lo que se ve caso a caso su sanción, pero tenemos que serán entre ellas la nulidad absoluta, la nulidad relativa, la inoponibilidad, y en otros casos inclusive no tiene ninguna sanción. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tenemos una ley que nos va a imponer un requisito para darle valor a un acto. ¿Ya? Este lo va a hacer en consideración a la naturaleza de este acto. Si omitimos este requisito, o sea, no lo cumplimos, la sanción en este caso va a ser la nulidad absoluta del acto o contrato. Ahora, si este requisito que nos exigen es en relación a la calidad o estado de las personas, entonces en este caso la sanción ante la omisión de este requisito es la nulidad relativa. También, como les comentaba, hay casos que no tienen sanción, que por ejemplo son en los testamentos en que se omiten ciertas designaciones que la ley manda. En este caso, el testamento no es ni nulo ni tiene sanción, y la única excepción va a ser que exista que surja alguna duda acerca de la identidad personal del testador, del escribano o del testigo. Entonces, como les comentaba, tenemos estos casos que pueden ser nulidad absoluta, nulidad relativa, la inoponibilidad o ninguna sanción, como sería en este caso. Ahora, cuando hablamos de las leyes permisivas, estas, como bien lo dice, permiten, conceden o nos autorizan a hacer o no hacer algo. ¿Ya? O sea, realizamos una acción o una abstención. En este caso, el otro sujeto solo tiene la posibilidad de tolerar
de que la persona beneficiada haga o no haga lo que expresamente se le está permitiendo. En este caso, por ejemplo, tenemos las leyes que regulan el ejercicio de un derecho como el de propiedad, o todas aquellas que nos permiten la celebración de un contrato. Entonces, si vamos aquí a la sanción, aquí tampoco existe una sanción genérica para el desconocimiento o la violación de este tipo de leyes permisivas. Se debe buscar caso a caso, pero la norma general va a ser que la sanción es una indemnización de perjuicio. Entonces, esos son los efectos de la ley en cuanto a la sanción. Ahora, cuando hablamos respecto a los efectos de la ley en el tiempo, tenemos que tener presente que la esfera normal de la aplicación de las normas jurídicas se determinan por una parte por el territorio y otra parte por el tiempo, que va a ser el que media entre el día en que la ley comienza a regir y aquel en que cesa su fuerza obligatoria. Entonces, tenemos como efecto retroactivo e inmediato, ¿ya? Entonces aquí tenemos que ver respecto a la vigencia y obligatoriedad de la ley, donde vamos a poder distinguir tres periodos. Tenemos el periodo que media entre la entrada en vigor de la ley y la derogación de esta, el periodo anterior a su entrada en vigor de la ley y el periodo posterior a su derogación. Entonces, tenemos que normalmente una ley se hace obligatoria y se comienza a aplicar desde el día en que entra en vigor, o sea, es decir, desde la fecha en que se publica, o hay casos que tiene una fecha posterior, pero eso la misma ley lo establece. Entonces, la vigencia va a ser hasta que esta ley sea derogada por otra ley o hasta que suceda un hecho que nos va a fijar la extinción de esta ley. ¿Ya? Los hechos, las relaciones o las situaciones jurídicas que surgen y se producen bajo los efectos del imperio de la ley antigua, comúnmente y normalmente no son alcanzados por la nueva norma. ¿Ya? Entonces aquí el problema surge cuando tenemos un hecho que nace al amparo de una ley, pero va a producir sus efectos cuando dicha norma ya no rige y tiene imperio otra ley. Entonces, en este caso, ¿qué ley vamos a aplicar? ¿La ley antigua o la ley nueva? Esta respuesta la da el artículo 9 del Código Civil, que tiene un principio que es universalmente aceptado, que nos señala que la ley puede solo disponer para el futuro y no tendrá jamás efecto retroactivo. ¿Ya? Esta regla, este precepto contiene dos reglas. ¿Cuáles son? Que la ley dispone para el porvenir, o sea, va a regir todos los actos y situaciones que se producen con posterioridad a su vigencia, y que la ley nada dispone sobre los hechos pasados, o sea, los que fueron realizados antes de su vigencia. Y es en esta segunda regla donde se constituye el principio de la no retroactividad de la ley. Entonces, ¿cómo seguimos? ¿Cuál se aplica? ¿La antigua o la nueva? Cuando la nueva ley alcanza con sus efectos al tiempo anterior a su vigencia, se dice que este tiene un efecto retroactivo, o sea que una ley vuelve sobre el pasado, ¿ya? Cuando la nueva ley rige por ella sola, o sea, de manera exclusiva, desde el momento que ella entra en vigencia, hablamos del efecto inmediato de la ley, ¿ya? En este caso, esta nueva ley no nos va a permitir la subsistencia de una ley antigua, ¿ya? Debemos tener presente que las leyes procesales suelen tener el efecto inmediato, ya no así el efecto retroactivo. La regla general es el efecto inmediato de la ley. Lo excepcional siempre va a ser el efecto retroactivo. Sin embargo, debemos tener presente que a pesar de que se derogue la ley antigua, esta continúa rigiendo aquellos contratos celebrados bajo su vigencia. Entonces, ahora pasamos a la justificación de la retroactividad y la justificación de la irretroactividad de la ley. La justificación que tenemos para la retroactividad es que la regla general es que el legislador no dicta leyes retroactivas, porque se entiende que existe una gravedad con estas leyes, o sea, se infringen muchas cosas, pero también tenemos que ver que de acuerdo al progreso y la evolución de la vida social, nos han hecho que dictemos normas retroactivas. Aquí les pongo, por ejemplo, que
si no se hubiese dictado como ley retroactiva la abolición de la esclavitud, entonces no habría sido posible que los esclavos en este caso fueran libres. Porque si hubiésemos dictado una ley que tuviera efecto irretroactivo, o sea, que no echara para atrás, todos los que ya eran esclavos no habrían podido ser libres, porque la ley no les aplicaba para atrás. En cambio, en este caso, como la ley se dictó retroactiva, significa que sí se aplicó para atrás y permitió que todos los que en ese momento eran esclavos fueran libres. ¿Ya? Ahora, respecto a la justificación de la irretroactividad de la ley, esto se establece principalmente de acuerdo al principio de la seguridad jurídica. Esto porque en verdad los particulares no tendrían alguna seguridad o la confianza si en su patrimonio, sus derechos y los efectos de los actos y contratos fueran modificados o puestos en discusión o suprimidos por un cambio del legislador. ¿Ya? El interés general nos exige que lo hecho regularmente bajo una ley sea considerado válido e inamovible, no obstante el cambio de legislación. ¿Ya? Entonces, ahora hablamos sobre el principio de irretroactividad. Primero, tenemos que tener presente que en materia civil el principio de irretroactividad se haya consagrado en el Código Civil, ¿ya? Pero en materia penal se encuentra regulado en el artículo 19, número 3 de la Constitución Política de la República, que es la que nos señala que nadie puede ser juzgado sino por un tribunal establecido con anterioridad y que ningún delito se castiga con otra pena que la que señala una ley que ya fue promulgada con anterioridad a la perpetración del hecho, a menos que una ley favorezca al afectado. Aquí es cuando hablamos del indubio pro reo. Entonces, la ley más favorable beneficiará tanto al procesado como al condenado y podrá en consecuencia tener efecto retroactivo. Esto lo encontramos regulado en el artículo 18 del Código Penal. Entonces, sin embargo, en materia civil igual tenemos una provisión indirecta a la retroactividad, que tiene un rango constitucional, que la encontramos en el artículo 19, número 24 de la Constitución, que es la que nos consagra la protección del derecho de propiedad. Este artículo nos dice que nadie puede ser privado de su dominio, si no es por una expropiación, que tiene que tener una causa de utilidad pública, y siempre tienen que pagar al afectado una indemnización por esta expropiación. Por lo tanto, cualquier ley que atentare o que tratara de infringir este derecho de dominio, habido bajo el imperio de una ley anterior, o sea, nosotros tenemos el dominio de este objeto, de esta cosa, por una ley anterior que nos dio este derecho, todo eso sería inconstitucional. ¿Ya? Por lo tanto, con esto, el legislador nos queda claro que tiene libertad para dictar leyes retroactivas, salvo en materia penal, a menos que la ley sea más favorable, y en materia civil respecto al derecho de dominio. Ahora, lo que hablábamos recién era del principio de irretroactividad, pero frente al legislador. Ahora lo vemos el principio de irretroactividad, pero ante el juez. Entonces, el artículo 9 del Código Civil es obligatoria para el juez. ¿Ya? Por lo tanto, él no podría aplicar una ley con efecto retroactivo, salvo que la misma ley así lo disponga. Entonces, la retroactividad, en sentido estricto, es la acción de volver sobre hechos consumados. Por lo tanto, el legislador solo puede imponer el efecto retroactivo, pero en forma expresa. Como sabemos que la función del juez es buscar y determinar los efectos jurídicos, pero producidos en el pasado, que no va a poder ser si no es conforme a una ley vigente en que los efectos se produjeron, sería contrario interpretar una ley de forma retroactiva de que no estuviera expresamente establecido. Entonces aquí hay una regla para el juez. El juez nunca va a poder aplicar una ley con efecto retroactivo a no ser que esta ley expresamente lo diga. Entonces, nuestra jurisprudencia nos señala que la retroactividad es una regla de excepción que siempre debe interpretarse y aplicarse en forma restrictiva. Cuando hablamos de la retroactividad de las leyes interpretativas, primero debemos tener presente qué son las leyes interpretativas. Las leyes interpretativas son todas aquellas con las cuales el legislador se propone determinar
un sentido dudoso, o sea, aclarar un sentido dudoso, algo oscuro que haya controvertido en una ley anterior. Ahora, ¿cómo vamos a saber que esta es una ley interpretativa o no lo es? Tenemos que tener presentes dos características que les son inherentes a las leyes interpretativas. Una es que la ley viene a fijar el sentido incierto de la antigua, o sea, nos viene a aclarar algo. Y la segunda es que va a adoptar una solución que se podría haber consagrado a través de la jurisprudencia. En este caso, el legislador es un intérprete del derecho. ¿Ya? Entonces, se señala que jurídicamente en nuestra legislación las leyes interpretativas no se estiman como retroactivas, ¿ya? Debido a que para que exista un problema de retroactividad es necesaria la existencia o la coexistencia de dos leyes, pero de diversas fechas, ¿ya? Entonces, de acuerdo con el artículo 9, en el inciso 2, esto no sucede ya que las leyes interpretativas se limitan a declarar el sentido de otras leyes y por lo tanto estas leyes interpretativas se entienden incorporadas pero en las leyes interpretadas. Entonces esto se hace a través de una ficción. Por lo tanto, se aplican estas leyes desde la fecha de las leyes interpretadas, o sea, respecto a la primera ley, y al aplicarse de esa forma no se produce el efecto retroactivo. Sin embargo, esta ficción que se produce aquí tiene un límite. Aquí, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Tenemos una ley que nos exige la concurrencia de 5 testigos para reconocer la validez a una clase de testamento, pero en esta ley no se precisa si pueden ser hombres o mujeres. Más tarde se dicta una ley interpretativa que determina que los testigos solo pueden ser hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los testamentos que se otorgaron entre la primera y la segunda ley que no cumplan con este requisito van a ser nulos, porque esta exigencia de que sean todos hombres se entiende que existen desde la entrada en vigencia, pero de la primera ley. Entonces, de todas maneras, si en el tiempo intermedio entre esta primera y segunda ley se hubiese estado discutiendo judicialmente la validez de algún testamento otorgado, pero con la concurrencia de testigos mujeres, y en este caso una sentencia ejecutoriada lo declara válido, pero antes de dictarse la ley interpretativa, esto no va a afectar los efectos del fallo. O sea, en este caso el testamento sigue siendo válido. Pero si en el momento de dictarse esta ley interpretativa había un litigio pendiente, o sea, ya no había sentencia todavía, se encontraba pendiente, esto se falla de acuerdo a las disposiciones de la última ley, o sea, de la ley que está interpretando. ¿Por qué? Porque la excepción que tenemos se trata solo de las sentencias ejecutoriadas en el tiempo intermedio. O sea, las sentencias ejecutoriadas que se tienen entre la dictación de la primera ley y la segunda ley, que sería la ley interpretativa. ¿Cuál es la razón de esto? Porque al haber una sentencia ejecutoriada, nosotros podemos oponer la autoridad de cosas juzgadas. ¿Ya? Entonces, hablamos sobre la ley sobre efectos retroactivos de las leyes. Hay una ley sobre efectos retroactivos de las leyes que es del 7 de octubre de 1861. Y esta ley tiene como por objeto decidir los conflictos que resulten de las aplicaciones de las leyes dictadas en diversas épocas. ¿Ya? Esta teoría, o sea, esta ley se funda en la teoría de los derechos adquiridos y en las meras expectativas. ¿Ya? De esta ley vamos a tratar, o les voy a tratar estos temas que son respecto a las leyes sobre el Estado civil, las leyes relativas a los contratos y las leyes relativas a la prescripción. Cuando hablamos de las leyes sobre el Estado civil, lo primero que tenemos que tener claro es la definición que nos da el Código en el artículo 304, que nos señala que el Estado civil es como la calidad de un individuo en cuanto lo habilita para ejercer ciertos derechos o contraer ciertas obligaciones civiles. Sin embargo, esta definición
tiene muchas críticas y se considera que lo más apropiado para definir el estado civil es como una calidad permanente que ocupa un individuo en la sociedad en orden a sus relaciones de familia y que lo habilita para ejercer ciertos derechos y le impone un conjunto de obligaciones. La diferencia que hace entre las dos definiciones. Entonces, para determinar el efecto, vamos a tener que distinguir entre el estado civil adquirido y el que aún no se adquiere. Ya. La adquisición del estado civil, o sea, la posibilidad de adquirir un estado civil, es una mera expectativa. O sea, mientras no se adquiere y no se incorpora una persona, esa expectativa queda regida por la nueva ley. Por lo tanto, solo se pueden adquirir un estado civil conforme a las leyes vigentes. Aquí les pongo un ejemplo. Tenemos un menor adulto de 15 años que pretendía casarse, pero bajo la vigencia de la antigua ley de matrimonio civil. En esa antigua ley se permitía casarse a los 15 años de edad, pero en el 2004 se dictó y entró en vigor la nueva ley de matrimonio civil, y ahí se exige, para poder casarse con un permiso y todo, pero tener cumplido 16 años. En este caso, el menor adulto, el chico de 15 años, va a tener que esperar forzosamente cumplir los 16 años para poder contraer matrimonio. ¿Por qué? Porque es una mera expectativa. Ahora, cuando hablamos de la mantención del estado civil, el estado civil se mantiene aunque la ley en virtud del cual se contrajo se modifique. Aquí ponemos el mismo ejemplo de un menor adulto de 15 años, pero que contrajo matrimonio antes de la nueva ley de matrimonio civil que entró en vigencia en el 2004. En este caso, él conserva su estado civil de casado, aunque a partir del 2004 esa ley exija tener 16 años cumplidos. ¿Ya? Entonces, aquí está la diferencia. La adquisición del estado civil va a ser una mera expectativa, es algo que pretendemos que vamos a tener, pero que todavía no lo tenemos como derecho incorporado. En cambio, el estado civil sí lo vamos a mantener. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos respecto a las leyes relativas a los contratos, debemos tener presente que las leyes vigentes al tiempo de celebrar un contrato se van a entender incorporadas en el mismo. O sea, estas leyes determinan los requisitos necesarios para la validez del contrato y para el alcance que van a tener los derechos y obligaciones que este contrato genera. Entonces, lo relativo a los requisitos internos, que son como el consentimiento exento de vicios, la capacidad, el objeto lícito y la causa lícita, así como también las solemnidades, se entienden cumplidos conforme a la ley vigente a la época de su celebración. Entonces, este contrato, que está fundado en lo expresamente estipulado y en la legislación vigente que le es aplicable, será una ley para los contratantes. Esto lo encontramos regulado en el artículo 1545 del Código Civil. ¿Ya? Sin embargo, tenemos dos excepciones. Estas excepciones son relativo a las leyes procesales y relativo a las penas que por la infracción del contrato se impongan las leyes. Entonces, en lo relativo a las leyes procesales, en este caso se aplican las leyes vigentes al momento de promoverse la contienda judicial, o sea, no al momento de la celebración del contrato, sino que al momento que se presenta la contienda. En cuanto a los medios de prueba admisible, va a regir sí la ley vigente cuando se celebró el contrato, pero en cuanto a la forma de rendir la prueba, va a regir la nueva ley. Entonces, en relativo a las leyes procesales, se aplica la ley vigente pero al momento de que se está promoviendo la contienda judicial. Cuando hablamos en lo relativo a las penas que por la infracción del contrato impongan las leyes, este incumplimiento se castiga conforme a la ley vigente de la época de la infracción, no la del contrato, ya, o sea, la ley vigente en el momento que se produce el incumplimiento, ya. Igual tenemos que tener presente que cuando hablamos de estas penas que impone la ley, no son las que estipulan las partes en el caso de un incumplimiento, ya. Estas que estipulan las partes, que se llaman cláusulas penales,
quedan sujetas a las leyes vigentes, pero al tiempo de que se celebró el contrato. Entonces, tenemos, por ejemplo, que una ley vigente al tiempo de la celebración del contrato se castigaba con la indemnización de perjuicio. En este caso, esta indemnización de perjuicio comprendía tanto el lucro cesante como el daño emergente. Hasta ahí vamos bien. Ahora, se dicta con posterioridad una ley que nos establece que la indemnización solo va a ser con respecto al daño emergente. Entonces, como la infracción va a ser verificada bajo la vigencia de la nueva ley, solo se obligan a responder por el daño emergente, o sea, ya no por el lucro cesante, sino que solo por el daño emergente. Ahora, las penas estipuladas que les comentaba, que son las que estipulan las partes, como las cláusulas penales, esas se mantienen inalterables, esas no cambian. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de las leyes relativas a la prescripción, tenemos que tener presente primero que la prescripción es un modo de adquirir el dominio, como también es un modo de extinguir los derechos y obligaciones. Esto lo encontramos regulado en el artículo 2492. En este caso, es el prescribiente, que en este caso es quien está intentando la acción, va a elegir qué ley se va a acoger para alegar esta prescripción. ¿Esto por qué? Porque hay en casos que le va a salir más beneficioso someterse a la nueva ley y en algunos casos en la ley antigua. Aquí, como por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, pero con respecto a la prescripción adquisitiva. Les comento, tenemos una ley antigua que nos requería, por ejemplo, 15 años para adquirir por prescripción. Y luego se dicta una ley que nos permite adquirir por prescripción, pero en 10 años. Ahora, cuando se promulgó esta nueva ley, yo ya llevaba 7 años transcurridos desde que tenía la posesión. Entonces, ¿qué le conviene aquí? Le va a convenir optar por la primera ley, o sea, la que nos decía los 15 años, porque solo nos faltarían 8. ¿Por qué? Porque él ya tenía 7 y tenemos que llegar a los 15, entonces nos faltan solo 8 años. Porque si él escogiera la segunda, que es el que dice que tiene que cumplir 10 años, estos 10 años se tienen que contar desde la promulgación de la nueva ley, o sea, va a perder todo el tiempo de posesión que tenía anterior por acogerse a esta nueva ley. ¿Ya? Eso sería con respecto a lo de la prescripción. ¿Hasta ahora vamos todo bien? Hasta ahora perfecto, Pía, muchas gracias. Entonces, ahora pasamos a la teoría de los derechos adquiridos y las meras expectativas. Su origen está en la teoría de Blondeau, que está expuesta en su obra Ensayo sobre el llamado efecto retroactivo de las leyes, que fue publicado en 1809. Aquí se señala que una ley es retroactiva cuando lesiona intereses que para sus titulares constituyen derechos adquiridos, ¿ya? Pero en virtud de una ley antigua. Pero no lo va a hacer cuando solo vulnera las meras facultades legales o las simples expectativas. Entonces, para entender esto debemos distinguir entre derechos adquiridos, las facultades legales y las simples o las meras expectativas. Entonces, ¿qué son los derechos adquiridos? Son todos aquellos derechos que son consecuencia de un hecho apto para producirlos bajo el imperio de una ley vigente. ¿Qué se entiende por esto? Es un derecho incorporado al patrimonio de un sujeto como consecuencia de la aplicación de requisitos establecidos en las leyes. Entonces, los derechos adquiridos van a entrar al patrimonio por un hecho o un acto del hombre o directamente por el Ministerio de la Ley. Las facultades legales son el supuesto para la adquisición de un derecho y la posibilidad de tenerlos y ejercerlos. O sea, es un supuesto y es una posibilidad. Aquí tenemos, por ejemplo, la capacidad o la facultad para atestar. Y las simples o meras expectativas son esperanzas de adquisición de un derecho fundados en una ley vigente, pero no se han convertido en derecho porque les falta alguno de los requisitos que se exigen por la ley. Por ejemplo, aquí tenemos la expectativa de la sucesión del patrimonio de una persona que todavía está viva. O, por ejemplo, la expectativa de adquirir por prescripción el dominio.
O sea, tenemos la esperanza, la mera expectativa de que lo vamos a adquirir, pero todavía no es un hecho porque no hemos cumplido con los requisitos que nos exige la ley para adquirir este derecho. Ahora, la nueva ley no puede lesionar los derechos adquiridos si el legislador le ha dado efecto retroactivo, pero sí va a poder vulnerar las facultades legales y las meras expectativas, porque estas no constituyen derechos que hayan entrado definitivamente al patrimonio de una persona. Ahora, hablamos de los efectos de la ley en el espacio. Tenemos que tener presente que cada estado solo puede dictar leyes y hacerlas cumplir, pero dentro de sus fronteras, de su propio territorio. Entonces aquí hablamos de la territorialidad y también hablamos de la extraterritorialidad de la ley. Los problemas que origina el conflicto de las leyes en el espacio giran en torno a estos dos principios. Uno que es el territorial y el otro que es el personal o el extraterritorial. Según el principio territorial, las leyes se dictan para un territorio y tienen su límite dentro del mismo. Y según el principio personal, las leyes se dictan para las personas y las siguen a estas personas fuera del territorio nacional. Ahora, si aplicáramos de manera restrictiva, estrictamente el principio territorial, el Estado solo podría exigir el reconocimiento exclusivo de sus derechos, pero en el territorio que le pertenece. O sea, no podríamos pretender que las normas fueran reconocidas más allá de las fronteras. Y en el mismo caso, si aplicáramos de manera restrictiva el principio personal, el Estado solo podría legislar los nacionales, pero los extranjeros que residan en nuestro territorio no les podríamos aplicar la ley porque se aplican solo a los nacionales. Entonces, la conclusión de esto es que la aplicación tanto extrema del principio territorial y el principio personal, esto nos genera muchos problemas, y a medida que se fueron haciendo las relaciones entre las naciones más continuas y más regulares, se dieron cuenta que era necesario buscar fórmulas de armonía entre estos dos principios. Y de ahí es que surge la existencia del derecho internacional privado, ya que es el que va a regular estas contiendas cuando hay entre países. Cuando hablamos de la territorialidad de la ley, tenemos que partir primero estableciendo cuáles son las normas. Este principio de territorialidad se consagra en el artículo 14 del Código Civil, que nos dispone que la ley es obligatoria para todos los habitantes de la República, incluso los extranjeros. Por lo tanto, salvo excepciones, todos los individuos que habitan en el territorio nacional, sean chilenos o extranjeros, quedan sometidos a la ley chilena. Esto desde el punto de vista de sus personas, de sus bienes y de sus actos jurídicos. ¿Ya? El principio respecto a los bienes además se encuentra regulado en el artículo 16 del Código Civil, del que les voy a hablar en un poquito más. Ahora, tenemos sí excepciones al principio de la territorialidad, que son, no existen más excepciones que las admitidas por el derecho internacional, que son estas. Primero, los soberanos de un Estado quedan sometidos a sus leyes independiente de donde se encuentren. ¿Ya? Los agentes diplomáticos acreditados ante un país están sometidos a las leyes del Estado cual representan. O sea, aunque estén en otro país, se rigen por las leyes del país al que ellos representan. Y la tercera son que los barcos de guerra de nación extranjera, aún los que se encuentran anclados en las aguas territoriales chilenas, y las aeronaves militares extranjeras autorizadas para volar en el espacio aéreo chileno, están sometidas también a las leyes del Estado al cual pertenecen, o sea, al país de donde son. Pero siempre que se traten de aquellos actos realizados al interior de las naves o aeronaves. Este mismo principio se rige para los barcos y los aeronaves chilenos en el extranjero. Pero como les comentaba, aquí van a ser de acuerdo a los actos que sean realizados al interior de las naves o las aeronaves. Pero por ejemplo, si los tripulantes de un barco de guerra extranjero protagonizan un delito pero estando desembarcados en un puerto, ahí quedan sujetos a las leyes chilenas. No se van a regir por las leyes de sus países, sino que
en las leyes chilenas porque están en territorio chileno. Ahora, cuando hablamos de la extraterritorialidad de la ley, tenemos que tener presente que son casos excepcionales cuando la ley produce efectos fuera del territorio del Estado que los dicta. Sin embargo, hay casos en que la ley chilena produce efectos fuera del territorio nacional y es cuando hablamos de la extraterritorialidad de la ley. Entonces, para ello debemos distinguir entre tres tipos de leyes: las leyes personales, las leyes reales y las leyes relativas a los actos y contratos. Comenzamos con las leyes personales. La extraterritorialidad de la ley chilena en lo que respecta a las leyes personales está determinada por el artículo 15 del Código Civil. ¿Ya? Igual tenemos que tener presente que esta norma no implica una inconsecuencia con respecto a lo establecido en el artículo 14, porque si bien el artículo 14 declara que en Chile rige solamente la ley chilena, en el artículo 15 se dispone que la ley personal del chileno rige más allá de las fronteras de nuestro país. Entonces, podemos señalar lo siguiente respecto del artículo 15 en relación con el artículo 14. En primer lugar, la ley chilena solo rige en el extranjero para los actos pero que han de tener efecto en Chile. Y en segundo lugar, no se va a exigir ni se pide a las autoridades extranjeras amparo para la ley chilena. O sea, no se pretende en caso alguno que la ley chilena sea aplicada por tribunales extranjeros. El fundamento del artículo 15 es que el legislador quería evitar que mediante alguna excusa, alguna artimaña, se burlaran las leyes nacionales relativas al Estado y a la capacidad de las personas y a las relaciones de familia. Esta norma es una excepción al principio general de la territorialidad, por lo tanto debe aplicarse siempre restrictivamente. ¿Ya? Entonces, aquí nos dice el artículo 15. A las leyes patrias que reglan las obligaciones y derechos civiles permanecerán sujetos los chilenos no obstante su residencia o domicilio en país extranjero. Número 1. En lo relativo al estado de las personas y a su capacidad para ejecutar ciertos actos que hayan de tener efecto en Chile. Y número 2. En las obligaciones y derechos que nacen de las relaciones de familia, pero solo respecto de sus cónyuges y parientes chilenos. Entonces, si analizamos el número 1, que habla en lo relativo al estado de las personas y a su capacidad para ejecutar ciertos actos, tenemos que el acto ejecutado por un chileno en el extranjero está sujeto a la ley chilena, pero en cuanto a su estado y su capacidad, siempre que éste vaya a producir efectos en Chile. O sea, si los produce, queda sujeto a las leyes chilenas. En caso contrario, se rige por las leyes del país en donde se está realizando el acto, ¿ya? Y debemos entender que un acto va a producir los efectos en Chile cuando sus derechos y las obligaciones que originan se hacen valer o se intentan cumplir en Chile. Entonces, por ejemplo, en cuanto a la capacidad, tenemos un chileno de 17 años que está domiciliado en Panamá. Ahí la mayoría de edad es adquirida a los 16 años. Pero él vende un bien raíz que está ubicado en Chile. En este caso, esa compraventa va a adolecer en nuestro país de nulidad relativa, a menos que el vendedor hubiera actuado representado o autorizado. Porque, de todas maneras, en Panamá este acto va a ser válido, pero si esta persona quisiera hacerlo válido en Chile, va a ser nulo de manera relativa. Ahora, con respecto al estado de una persona, podemos poner como, por ejemplo, un chileno de 13 años que contrae matrimonio, pero en Arabia Saudita. Ahí los varones pueden celebrar el contrato de matrimonio a partir de los 12 años. Claramente acá en Chile, donde se permite desde los 16 años, ese matrimonio va a adolecer de nulidad. O sea, si él quisiera hacer válido ese matrimonio acá en Chile, no es posible. Ahora, si analizamos el número 2, que habla de las obligaciones y derechos que nacen de las relaciones de familia, esta disposición tiene por objeto proteger a la familia chilena. Ya, por tanto, los chilenos domiciliados o residentes en el extranjero quedan sometidos a la ley chilena, pero en lo que respecta a sus relaciones de familia, a los derechos que emanan de tales relaciones de familia
y los que solo van a poder ser reclamados por los parientes y el cónyuge chileno. Este artículo 15 se relaciona directamente con el artículo 998. ¿Por qué? Por regla general, respecto a las sucesiones, que esto está regulado en el 955, las sucesiones se van a regir por las leyes del último domicilio del causante. Pero como vemos que las leyes chilenas siempre protegen a los parientes chilenos, se establece que si en una sucesión abierta en el extranjero el causante tiene bienes en Chile, estos se adjudican a los herederos chilenos en la medida que les corresponde, igual como si esta sucesión se hubiese abierto en Chile. En este caso, para este caso, rige al efecto el artículo 149 del COR, que nos dispone que cuando una sucesión se abre en el extranjero y comprende bienes situados en Chile, la posesión efectiva de la herencia se realiza o se debe pedir ante el juez en el que el causante tuvo el último domicilio en Chile. Ahora, si no tuvo domicilio, se va a efectuar en el domicilio de quien esté pidiendo, el que esté haciendo esta solicitud. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, que tenemos un inglés que muere en Londres. Y ahí en Londres existe la libertad absoluta para testar. Esta persona, este inglés, tiene dos hijos, uno chileno y un inglés. Y al morir el causante, él deja un testamento en el cual instituye, pero como único heredero a su hijo inglés. Pero tiene bienes en Chile. Entonces, en este caso, el hijo chileno tiene derecho a pedir que se le adjudiquen esos bienes, que por ley chilena debiera recibir a título de legítima, por su carácter de asignatario forzoso. ¿Ya? Entonces, pasamos a las leyes reales. Las leyes reales se encuentran reguladas en el artículo 16 del Código Civil, que nos señala que los bienes situados en Chile están sujetos a las leyes chilenas, aunque sus dueños sean extranjeros y no residan en Chile. Esta disposición se entenderá sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en los contratos otorgados válidamente en países extraños, pero los efectos de los contratos otorgados en países extraños para cumplirse en Chile se arreglarán a las leyes chilenas. Entonces, corresponden a lo que se refieren directamente a los bienes y solo de manera accesoria a las personas. El principio general está basado en la territorialidad, es que los bienes situados en Chile se rigen por la ley chilena. Es importante que tengamos presente que no se toma en consideración para determinar cuál es la ley aplicable la nacionalidad del propietario, sino que exclusivamente el lugar donde se ubica este bien. ¿Ya? A contrario sensu, se desprende también de este mismo artículo que los bienes situados en el extranjero no están sujetos a las leyes chilenas aunque sus dueños sean chilenos y residan en el territorio nacional. Tenemos unas excepciones a este principio, que sería la del artículo 16, inciso segundo. Implica que, no obstante estar situados los bienes en Chile, las estipulaciones contractuales que a ellos se refieren, otorgadas válidamente en el extranjero, tienen pleno valor y efecto en Chile. El otro excepción que tenemos a este principio es el que está en el artículo 955, ¿ya? De acuerdo con el inciso primero del artículo 16, dado que los bienes situados en Chile están sujetos a las leyes chilenas, la manera de adquirir estos bienes también va a ser conforme a nuestra ley. Sin embargo, el artículo 955, que nos habla de la sucesión, dice que se regla por la ley del último domicilio del causante. Dado que si éste fallece teniendo su último domicilio en el extranjero, se regirá por la ley del país en el cual tenía su último domicilio, sin perjuicio a lo que hablábamos respecto a los bienes que se encuentran en Chile por el artículo 149 del COR. Entonces aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos un alemán que fallece en Colonia y tiene su último domicilio en esta ciudad, pero él deja bienes en Chile. Entonces, en principio, de acuerdo con la regla general del artículo 16, la sucesión de los bienes debería regirse por la ley chilena.
pero en virtud del artículo 955 corresponde aplicar la ley alemana, porque es la del último domicilio. Pero si hay chilenos con derecho a herencia o alimentos, sus derechos se reglan por las leyes chilenas y por lo tanto pueden solicitar que se les adjudique lo que por ley les corresponde. Por último, tenemos las leyes relativas a los actos y contratos, y para ello, para determinar la ley por la que se rige un acto jurídico ejecutado en el extranjero, debemos distinguir primeramente entre los requisitos internos y los requisitos externos. Son requisitos internos la voluntad, la capacidad, el objeto y la causa del acto o contrato, y son requisitos externos los que se relacionan con la manera de hacer constar fehacientemente la existencia del acto jurídico. En este caso son las solemnidades. Por ejemplo, la escritura pública en la compraventa de bienes raíces. ¿Cuál es la ley que rige la forma de los actos? Los actos jurídicos se rigen por la ley del lugar donde han sido ejecutados o celebrados, cualquiera sea la legislación del país, y esto es por el principio lex locus regit actum, que significa que la ley local rige el acto. Esto corresponde a un principio universal del derecho que está consagrado en nuestra legislación, en el artículo 17, en el artículo 1027 respecto de los testamentos y en el artículo 80 de la Ley de Matrimonio Civil. De todas maneras, nuestra Corte Suprema ha declarado que este principio es de carácter general y se refiere a todo acto o contrato. Sin embargo, este principio en nuestra legislación no es obligatorio, sino que es facultativo. O sea, los chilenos en el extranjero pueden sujetarse a las leyes chilenas para realizar actos que vayan a surtir efectos en Chile, y eso lo pueden hacer acudiendo a los funcionarios diplomáticos o consulares que están autorizados para desempeñarse en estos casos con funciones de ministro de fe. Por lo tanto, va a ser en cada caso particular si los chilenos residentes en el extranjero deciden ajustarse o no a las leyes chilenas de acuerdo a los que más les convenga. Existe una excepción a este principio del lex locus regit actum y que se encuentra en el artículo 1027, que es que este precepto solo reconoce validez a los testamentos otorgados en país extranjero, pero cuando fueren escritos. Ya no se reconoce validez en Chile un testamento verbal otorgado en otro país, independiente de cuál sea el valor que las otras leyes les atribuyen. Entonces, en este caso tenemos esta excepción a este principio. Y por último, tenemos la ley que rige los requisitos internos del acto o contrato. Por regla general, los requisitos internos, al igual que los externos, se rigen por la ley del país en que el acto o contrato se ejecuta o se celebra. ¿Ya? O sea, como estos requisitos miran por una parte el estado y la capacidad de las personas y por otra parte los bienes, entonces tenemos que tener presente lo que les explicaba respecto a las leyes personales y las leyes reales. ¿Ya? El problema solo se va a plantear si estos efectos se producen en Chile. Ahí en ese caso tenemos que distinguir entre el chileno y el extranjero, y en cuanto al estado y la capacidad. Si el chileno va a deber sujetarse a nuestra ley, mientras que el extranjero debe sujetarse a la ley del país en que el acto o contrato se ejecutó o se celebró. Entonces, esta sería mi presentación. Les comento igual que esta es la primera vez que hago clases para tantas personas. Yo comúnmente lo hacía con grupos más chiquititos, así que en verdad estoy empezando recién con esto, así que espero ir mejorando con el tiempo. De todas maneras, yo este Power que hice se los voy a hacer llegar a través de yo creo que también por WhatsApp, y tengo un apunte también que realicé para esta clase, donde tiene mucha más información de la que les dije acá en el Power, que también se las vamos a hacer llegar. Y eso sería, si tienen alguna duda, me consultan algo respecto a este tema. De todas maneras, si quieren alguna clase más personalizada o algo así, yo también hago clases particulares, entonces me pueden contactar.